Soy lo que soy. No sabía que iba a llegar tan lejos cuando la canté por primera vez. Sin querer o queriéndolo, inconscientemente me transformé en la voz de muchos que no podían gritar soy lo que soy. Vamos a hablar de algunos que, como otros, tantos anónimos, se animaron a vivir como querían. Se animaron a vivir de su pasión y rompieron los moldes en su carrera y en su vida. Se animaron a gritar, soy lo que soy. Hoy vamos a hablar de Néstor Perlonguer, figura de culto bastante desconocida para la mayoría de los argentinos. Fue escritor, poeta, antropólogo, sociólogo, militante de la libertad. Fue un escritor importante, pero bastante menospreciado dentro de la literatura argentina. Calificado por muchos como el padre del movimiento homosexual, a él le parecía que más que padre era una tía. Así era Néstor, un personaje incómodo, provocativo, valiente, capaz de criticar la Guerra de las Malvinas en plena ola patriótica. Alguien que vivió a contramano de su tiempo, siempre desafiando el orden establecido, siempre rompiendo los moldes. Siempre fue un visionario, o sea, alguien que veía el mundo como iba a ser después. Por eso también sufrió mucho el mundo en el cual vivía. Perlonguer era una persona compleja, muy brillante, muy brillante. Él era una flor de la discriminación. Él resaltaba en un mundo represivo, totalmente represivo y totalmente discriminador. Y entonces ahí él era un personaje realmente contra la corriente. Poeta importantísimo en la literatura en español, no solo latinoamericana. Perlonguer es alguien que se estudia en todos los departamentos de español e incluso de género del mundo. Y es también un activista importantísimo, un pensador político, ¿no? Me parece una pieza clave en la historia intelectual latinoamericana, no solo argentina. No podemos dispersar esa energía purísima que lo habitó y que es reconocida, te digo de nuevo, por todos, y que creo que el mayor premio es que tus pares te repliquen, te aplaudan en ese hecho de leerte. Eso ocurrió desde el comienzo, no hoy, ¿eh? Él ya en vida supo de su gloria. Ya en vida Perlonguer era Perlonguer, chapó. Néstor Perlonguer nació el 25 de diciembre de 1949 en Avellaneda, en un hogar de clase media baja. Su padre era chofer de taxi y su mamá era costurera. Desde chico sintió pasión por la escritura. Yo tenía un espíritu plebeyo, de barrio de extramuros, que me llevaba a sentir la poesía como algo muy bello, mezclado con lo bestial, enchastrado, embarrado, pero lleno de brillos y de lujos. Feo jamás. Lo poético no puede ser feo. El padre era chofer, la madre costurera, que veía mal que él comprara libros, la familia. Después en todos los lugares donde iba, porque era un personaje un poco pintoresco, ¿no? Parecía, en algún momento parecía una señora, no una chica, sino una señora. Bueno, así que él estaba acostumbrado a ser burlado, parodiado en todas partes, ¿no? En la familia despreciado, a tal punto que después lo terminaron echándolo. Y eso lo potenció. Ser homosexual antes de el establecimiento del modelo gay, de las parejas, de la gente prolija que manda a sus hijos al Colegio del Sol y toda esa onda. Y qué sé yo, nos gustaba la homosexualidad anterior, que era está mezclada con todo. O sea, como pasa siempre cuando algo es muy pecaminoso, los gays éramos muy maltratados, pero con mucha violencia, muy rechazados, la homofobia era muy jodida y el nivel de humillación, había que tenías que ser muy fuerte para soportar el cachetazo permanente y que tus padres te miraran con asco y bueno, y todo ese tipo de cosas. Apenas terminó el secundario,
Perlonger se puso a estudiar letras, aunque luego cambiaría a sociología. Trabajaba en una consultora. Cuando volvía a su casa de madrugada, cruzaba el puente Alsina en tacos altos, enfundado en un tapado blanco de piel sintética, inmune a los peligros, los insultos y las miradas ajenas. Él hacía encuestas, y hacía encuestas en barrios muy marginales. Iba vestido como yo vestido. Y ha tenido montones de problemas con esas situaciones. Era una persona muy fuerte, un carácter muy firme, pero muy menudo físicamente. Cosa que él andaba por el mundo como que nada de eso pasaba. Entonces de pronto se encontraba en situaciones dificilísimas, pero él hablando conseguía resolver situaciones límites. En el 65, 66 yo tenía 15 años y andaba paseando por todo lo que fuera ese circuito hippie, la manzana de las luces, y en el medio de toda esa gente yo veía un ser muy, muy especial, con una gracia diabolique, dirían los franceses, una gracia fuera de lo habitual y loca como yo, o sea, también era otra más de las que estábamos en la ruda batalla de ser, existir, y ya desde entonces era una posición, era una toma de posición el hecho de ser gay en ese tiempo, porque si te olían a pachulí o te viera el pelo tan largo como yo usaba hasta por acá, a mí me arrastrando del pelo me han llevado a un patrullero. O sea que si somos guerrilleras, somos de algún modo guerrilleras del placer. Influenciados por el Che Guevara, el Mayo francés y el Cordobazo, a comienzos de los 70, Perlonger empezó a militar en política obrera. Pero la experiencia duró poco. El partido, como buena parte de la izquierda de aquella época, se negaba a incluir a la homosexualidad en su agenda. Néstor pegó el portazo y se acercó al Frente de Liberación Homosexual, que era heredero del grupo Nuestro Mundo, y contaba entre sus fundadores a intelectuales como Juan José Sebrelli y Manuel Puig. Era un mundo muy distinto, la homosexualidad era un tabú total, casi no se hablaba del sexo en general, menos de la homosexualidad. Yo fui el primero que toqué el tema, y entonces él se imaginó que yo debería tener algo que ver. Y bueno, me llama por teléfono, no sé cómo consiguió el teléfono, seguramente a través de la editorial, y nos citamos en un bar. Y bueno, y ahí él inmediatamente me pregunta eso, le digo, sí, efectivamente, y se adhirió instantáneamente. A partir de la entrada de Perlonger, el FLH cambió un poco creció mucho, porque él salía a buscar militantes y tenía el vivero, lo tenía en la facultad. Las dos carreras, sobre todo, que dieron más gente al FLH fueron dos carreras de moda en esa época, que eran sociología y psicología. El Frente de Liberación Homosexual fue un grupo, obviamente, necesario, porque estaba siendo muy agredida la comunidad LGTB, todos los gays, todos los putos éramos masacrados. Yo no te voy a mostrar las marcas que tengo de las torturas, porque yo era muy escandalosa. Tanto que Manuel Puig, cuando íbamos por la calle Florida, no quería ir a mi lado, se iba un poquito más lejos la Puig, porque ella iba de traje, no de traje, pero de saco negro. Y yo después le decía, pero viste que los chongos me los levanto yo, ¿eh? Pero yo no tuve muchas reuniones en el FLH. Mi vida fue una eterna puesta en el mundo de una especie de guerrilla adorablemente pecadora y librable. Fundado en 1971, el Frente de Liberación Homosexual se convirtió en la primera agrupación política gay de Latinoamérica. Originalmente concebido como un grupo de opinión y crítica para luchar contra la discriminación y defender los derechos de los homosexuales, el Frente radicalizó su activismo político gracias a la llegada de Perlonger, que lo transformó en un movimiento de militantes. Él tenía todo el aprendizaje militante del PO. Entonces, tenía esa virtud y tenía también el defecto de los trotskistas, que era
el fraccionalismo. Él entró inmediatamente, armó su fracción aparte. Eso era típico de la mentalidad trotskista de la época. Él perteneció a varias. Bueno, el grupo de él se llamaba Grupo Eros, pero después pertenecía a otros grupos así que fueron surgiendo al margen un poco, o colaterales del FLH, el Grupo Parque. Introduce también Perlonger algo que recién estaba en sus inicios, que era la droga. La lucha homosexual durante la agitada década del 70 no fue nada fácil. Tanto la derecha como la izquierda le daban la espalda al movimiento, que encontró un único apoyo en algunas agrupaciones feministas. Perlonger fundó el Grupo de Política Sexual y también intentó construir lazos con el peronismo y el Partido Socialista de los Trabajadores. Quería que la causa por la libertad sexual fuera de la mano con la liberación nacional y social, pero los resultados no fueron los esperados. Perlonger llegó a arrastrar a su grupúsculo, ¿no? Su fracción, llegó a arrastrarla y participaron de dos actos famosos, el acto de asunción de Cámpora a la presidencia y el acto del retorno de Perón a Ezeiza. Eso fue realmente un acto, del punto de vista de la historia de la homosexualidad, sociológicamente representativo, porque ahí se mostró muy bien, a las claras, que los peronistas, y en especial los peronistas de izquierda a los que Perlonger intentaba acercarse, eran homofóbicos. Ellos no estaban de acuerdo ni con la lucha armada, ni mucho menos los del FLH, ¿no? Mientras todos andaban con ametralladoras, ellos hacían corazones que decían liberate, soltate, repartían cartulinas con formas de frutas, ¿no? Era muy distinta la política, pero de todas maneras ellos suponían que la liberación nacional estaba por ocurrir y para eso era necesaria una liberación sexual. Ellos fueron con carteles, FLH, y frases de Evita y demás, y la gente se alejaba de ellos para que no salir fotografiados, se alejaba. Les crearon un vacío a su alrededor, quedaron solos completamente, huían espantados. Para lo único que sirvió fue para que la derecha, Osinde sobre todo, que era el que manejaba esos actos multitudinarios, dijeran que los montoneros eran homosexuales. Eso salió en carteles en la calle, drogadictos y homosexuales. Cosa que a la izquierda peronista, a los montoneros, horrorizó. Y desde entonces sacaron ese cantito famoso que decía: no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Evita y montoneros. Eso revela el rechazo total. Tenía una militancia política más de izquierda radical, que podría oscilar entre una especie de peronismo utópico ultraizquierdista y una especie de trotskismo latinoamericano libertario, con lo cual siempre está incómodo en todos los lugares, porque también si uno mira en los partidos de izquierda, Perlonger en esos lugares caía mal. No solamente por lo erótico y por la propuesta. Hoy la izquierda acepta mucho a los homosexuales y incluso ha roto bastante con esa, algunos, por lo menos de izquierda, han roto con esa homofobia militante. Pero yo te diría que hasta fines de los 90, y Perlonger murió a comienzos de los 90, la izquierda era muy homofóbica. La Rosa, como se hacía llamar Perlonger en honor a la revolucionaria polaca Rosa Luxemburgo, fue ganando terreno e imponiendo sus ideas dentro del Frente de Liberación Homosexual. Contestatario e implacable, Néstor solía verse envuelto en fuertes discusiones y enfrentamientos con los miembros de su agrupación. Perlonger tenía su talento, su inteligencia, y además era un predicador de la libertad, de la autonomía personal, en contra del autoritarismo, pero él personalmente era autoritario. Él manejaba, daba órdenes y no le gustaba demasiado que lo contradijeran. La contradicción de su vida estaba ahí, que predicaba
el antiautoritarismo, pero él era autoritario. El drama de Perlonguer es que él estaba convencido. Como dice Nietzsche, toda convicción es una cárcel. Y entonces, sin haber estado convencido, quizás no podría haber hecho todas las cosas que hizo, ni militado lo que militó, ni porque lo hacía con una prepotencia de trabajo, una fuerza de imponer su discurso, que es por un lado terrible, pero admirable, porque si no, no se puede hacer cosas. Pero por otro lado, eso también te lleva un poco a encerrarte en cierto autoritarismo y yo te diría incluso casi en cierta prepotencia para tratar con los otros. Es el drama del militante, ¿no? Era exigente. Era exigente desde su cabeza. Entonces, por ahí no era muy comprensivo en alguien que ya había leído lo que tenía que haber leído, que ya estaba y decía algo que era totalmente una tilingada, eso lo enfurecía. Era muy de armas tomar, ¿no? Digamos, alguien que no le temblaba la mano a la hora de confrontar con nadie, ni de escribir en contra de nadie. Entonces sabía que era un beligerante, él sabía que estaba jugando con fuegos sagrados y que a veces los fuegos lo quemaban, pero no logró ensombrecerlo. Perlonguer tenía una postura absolutamente radical sobre la homosexualidad. Estaba en contra de buscar la aceptación y la tolerancia de la sociedad y reivindicaba la figura del marica, la loca, como la verdadera respuesta contracultural al machismo reinante. Alguna vez lo definieron como un arengador anarco-queer, porque se oponía al discurso clásico de la comunidad gay y luchaba contra la institucionalización y la normalización de la homosexualidad. La teoría queer aparece como una respuesta política que nace, digamos, en el activismo y después pasa a la academia, eso es interesante también, en contra de la identidad, ¿no? Digamos, tomando la idea de lo queer como lo raro, lo que escapa a la definición, lo que no puede ser, digamos, encerrado en un gueto. Acertaba en las ciertas críticas a lo que después terminó siendo la homosexualidad en los años 80 y 90 y ahora, esa cosa frívola, esa manipulación del consumo. En eso yo estoy de acuerdo. Pero contra eso él reivindicaba lo queer, lo extravagante, lo raro, la idea del marica, ¿no? Que era un estereotipo que justamente el estereotipo que después utilizaron los medios de comunicación. A mediados de los 70, mientras la situación política argentina se complicaba y la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como la AAA, endurecía su accionar, el Frente de Liberación Homosexual optó por la disolución. Ser diferente era un riesgo en sí mismo. Ser un homosexual visible y explícito como Perlonguer era un verdadero desafío a la autoridad. En enero de 1976, Néstor fue detenido y pasó 3 meses en la cárcel de Devoto. Fue preso no preso político, sino preso sexual, uno diría, porque fue preso por ser gay, fue preso por fumar marihuana, ¿no? Por cosas que hoy son obvias y totalmente legales en muchos lugares del mundo, pero que en ese momento era un desacato total, ¿no? O no un desacato, digamos, era algo que te podía llevar a la cárcel. Perlonguer después se aparta, después del fracaso total de Seiza y demás, y después cuando sube López Rega, cuando vuelve Perón y con López Rega, ¿no? Ahí evidentemente, y ahí es también la autodisolución, cuando empiezan los asesinatos de la AAA, la autodisolución del FLH con toda lucidez, porque sabían que iban al muere. Si los años previos a la dictadura fueron duros, el golpe militar de marzo del 76 empeoró las cosas más aún para quien se había erigido como la voz más radicalizada del recientemente disuelto Frente de Liberación Homosexual. Néstor Perlonguer no abandonó la lucha y pasó esos años oscuros entre su trabajo habitual de encuestador, nuevas detenciones policiales y los informes clandestinos que hacía sobre la represión contra los homosexuales.
Una loca capaz de cruzar Puente Alsina de madrugada, con tacos y tapado blanco. Un poeta que mezclaba lo barroco con el barro del Río de la Plata. Un activista que soñaba con una sexualidad sin convencionalismos y sin ataduras. Un pensador callejero que reivindicaba la marginalidad. Perlonger vivía desafiando las reglas establecidas, provocando, desarticulando, desde la palabra y también desde la acción. Él decía que no quería ser sólido, quería ser fluido. Cuando Perlonger sintió que no podía ser él mismo en la Argentina, se fue a Brasil y allí siguió fluyendo. Acá la vida se le había puesto imposible, era la época de la dictadura, y Río de Janeiro era el lugar más cercano, podía haber sido Montevideo también, y era una sociedad mucho más libre del punto de vista de la sexualidad, ¿no? Y él realmente fue su segunda patria, San Pablo. Es una escena que no me la olvido. Tengo la foto, pero se ha oscurecido mucho y no la puedo ver, porque estábamos la mamá, el papá, él y yo. Y se fue en micro, salió de retiro, y yo le saqué unas fotos a la ventanilla cuando se iba. Todavía tenía el pelo largo. Para mí fue muy doloroso. En 1981, después de haber sido golpeado en una comisaría, Perlonger partió rumbo a Brasil, donde ya se encontraba Manuel Puig. Néstor calificó su nueva situación como una suerte de exilio sexual, pero su estadía en tierras brasileñas iba a ir mucho más allá de eso. Allí encontró libertad y tuvo su etapa más prolífica. Escribió libros de poesía y ensayos memorables, especialmente una investigación sobre la represión sexual, pero además siguió analizando la realidad argentina en algunos artículos muy polémicos que hicieron que su nombre comenzara a hacerse conocido en nuestro país. Un país al que de ahí en más y hasta el final de sus días volvería solo de a ratos. Porque acá todo estaba muy gestapizado, o sea, la Gestapo, ¿no? La policía era como una Gestapo maldita, era peor que la Gestapo, porque nosotros lo que queríamos simplemente era ser felices y hacer felices a los otros. El amor y paz, imagínate, era uno de los lemas. Y bueno, y yo que teníamos, mira, Brasil era la hermana profana, liberada y piadosa. Brasil también estaba en una dictadura en ese momento, pero que era mucho más blanda en cuanto a la moral que la dictadura argentina, y arman un primer grupo a partir del grupo de estudio que se llama Somos. Entonces Perlonger, digamos, es el responsable de que exista ese primer grupo que da origen al movimiento homosexual brasileño. Creo que San Pablo resultó extremadamente estimulante y mucho más alegre, porque si bien todavía había una dictadura militar, era una dictadura militar muchísimo más tolerante en el campo de los estilos de vida que la de aquí. Entonces, y además que, bueno, el Brasil tiene eso del calor claro, por la música. Y la música. Claro. Entonces creo que él lo revivió mucho, Brasil, lo ayudó mucho. Brasilera. Sí, lo enriqueció, me parece muchísimo. Antes de su exilio brasileño, cuando aún vivía en la Argentina de la dictadura militar, Perlonger había publicado Austria-Hungría, su primer libro de poesía. Fundaba así un estilo que él mismo denominaría luego como neobarroso, un barroco de trinchera, donde lo político se mezcla con lo sexual y lo culto con lo marginal. El barroco te da en todos los lugares, digamos, o sea, de mucha opulencia, ¿no? En la España o en la Alemania, digamos, de las grandes cortes y llenos, son volutas de oro y demás. Y aquí, digamos, son los que eran 10 en taparrabos, ¿no? Que ni siquiera tienen casa, son nómades. Entonces, él acá o en Uruguay, o como lo toma él con Echavarri en el Uruguay, entonces él piensa que más bien es un barroco que chapotea en el barro, ¿no? De ese barroco que mezcla el oro con el barro, esa poesía de tercer mundo, ¿no?
esa poesía donde el Cristo es el Dios sin templo, que está ahí en el rocío, en el propio lenguaje, en el silencio, en el susurro. Él dice una lengua de puto de barrio, ¿no? Él quiere ser un puto de barrio, no quiere, digamos, hacerse la loca fina, ¿no? Digamos, su fuerza está en justamente esa lengua popular, ¿no? Y ese nexo con los cuerpos populares que tiene él y que va a tener el resto de su vida. Quizás debido a su excentricidad, a pesar de ser un escritor de primer nivel, Perlonger siempre fue más recordado por su militancia a favor de los derechos de los homosexuales que por su poesía. Su obra más conocida es Cadáveres, un poema que escribió mientras viajaba en micro desde Buenos Aires a San Pablo, en la etapa final de la dictadura. Un himno contundente sobre el horror de los desaparecidos. Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. En la trilla de un tren que nunca se detiene, en la estela de un barco que naufraga, en una orilla que se desvanece, en los muelles, los apeaderos, los trampolines, los malecones, hay cadáveres. En las redes de los pescadores, en el tropiezo de los cangrejales, en la del pelo que se toma con un prendedorcito descolgado, hay cadáveres. En lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esa palabra, en su divina presencia, comandante, en su raya, hay cadáveres. Un poema como Cadáveres es no solamente porque tiene el eco político, sino como poesía desgajada de lo real, genera lo real, o sea, genera un ritmo, se convierte en una especie de himno. Desde Brasil, Perlonger siguió escribiendo sobre nuestro país. El contenido de sus textos lo involucró en varias polémicas, aunque quizás ninguna como la que se generó con Evita Vive, un cuento que provocó una reacción indignada desde distintos sectores peronistas. También se había animado a criticar la guerra de Malvinas, en un momento en que el país estaba envuelto en una enorme ola patriótica. A él le parecía que no tenía ni pies ni cabeza porque era, digamos, era la militarización total de la sociedad, eran todos con las banderas argentinas, ¿no? Un patriotismo total, era una neofascistización de la sociedad, él veía ahí, ¿no? Incluso captando a la gente de la izquierda o a gente que estaba en grupos contraculturales. Yo fui uno de los pocos que estuve derrotistas. Éramos un grupo insignificante y él también, es que él escribió un artículo en una revista que se llamaba Sitio en contra de la guerra de las Malvinas. Y ahí, bueno, nos carteamos, pues a través de las cartas nos carteamos y coincidíamos ampliamente en eso. El final de la dictadura y el retorno de la democracia a la Argentina no cambiaron la actitud crítica radical de Perlonger, quien se oponía a todo lo que, según su óptica, podía llegar a institucionalizar y normalizar la homosexualidad. El primitivo FLH, y yo como uno de sus ideólogos, estamos a favor de la igualdad total, ¿no? Es decir, en una sociedad libre no debe existir movimientos homosexuales, ¿no? Ni comunidad homosexual ninguna. El homosexual es como tener ojos verdes en vez de azules o negros. Es una característica más que no tiene por qué formar una comunidad aparte. Él estaba escribiendo y criticando el modo en que, por ejemplo, surgía la CHA en 1983, ¿no? Aparece la CHA con su discurso integracionista, ¿no? Que ellos querían en realidad proponer un modelo de homosexualidad que no resultara tan irritante para las autoridades y para la policía, ¿no? Que digamos, la vigilancia férrea moral seguía de la dictadura, no había cambiado. Eso es lo que Perlonger denunciaba todo el tiempo. Me acuerdo que una carta que me mandó, que yo la publiqué en El Porteño, era que decía que veía con el establecimiento de los boliches gay en Buenos Aires, a la vez que era un signo de mayor libertad y tolerancia, también era una especie de campo de concentración confortable, en el que dice todas las maricas se pintan el pelo del mismo color zanahoria, te lo tiñen, ¿no? Y al final que
terminan haciendo una especie de uniforme, que si uno es gay de tal hora a tal hora, etc. Entonces son como espacios, y que esos espacios también pasan por lo comercial. Berlónguer veía a la homosexualidad desde su sentido marginal y combativo, su condición de fuerza contracultural que desafiaba el poder y el orden establecido. Con los años, llegaría incluso a proclamar la desaparición de la homosexualidad. También dejaría sentado su disconformismo con aquellos que empezaban a reclamar la posibilidad del matrimonio igualitario. Decía que en realidad el activismo que estaba pidiendo matrimonio se estaba equivocando, porque el matrimonio es, digamos, de donde queremos huir, ¿no? Digamos, él leía Deleuze y decía, vamos a los 1000 sexos, no al matrimonio heterosexual. Él estaba en contra, entonces, no creo que estuviera en contra de que existiera el matrimonio. Digamos, es una cosa que el Estado te tiene que obligar más o menos a casarte, ¿no? Estaba en contra de que los activistas tomaran el matrimonio como norte. Y sus vínculos eran más bien, o sea, no una pareja estable, no una familia. A él no le gustaba lo del matrimonio igualitario, no le interesaba para nada, ¿o sí? Bueno, lo que pasa es que Néstor era una criatura de su propio tiempo. Es muy distinto ahora. Por supuesto. Quiero decir que en ese momento se trataba de romper las estructuras de la familia tradicional. Entonces, de hacer visible, ¿verdad?, las minorías, gay, lesbiana, transgénero, lo que fuera. Y eso era lo primordial, ¿verdad?, romper el orden. Entonces, obviamente, nadie soñaba, además, que dos personas del mismo sexo iban a poder ser, digamos, aceptadas y tener una libreta de matrimonio. Nadie se le ocurría en aquel momento. Dio una charla en un instituto de sexualidad que había en esa época y termina diciendo: no nos queremos que nos perdonen, no nos queremos que nos toleren, no nos queremos que nos comprendan, no nos queremos que nos entiendan, lo que queremos es que nos deseen, que me parece que hoy se ha convertido también en una especie de mantra de la libertad sexual, pero que hace 30 años, 30 años, pues estamos justo a 30 años de ese momento, era algo que era como una masa que abría cabezas, ¿no? La vida de Berlónguer estuvo siempre marcada por una búsqueda constante, por un devenir continuo que nunca aceptó etiquetas ni encasillamientos. Una búsqueda que ni el SIDA podría detener. Hasta el final de sus días, Néstor Berlónguer siguió experimentando, debatiendo, con su lenguaje filoso y su poética enchastrada. Berlónguer fue un autor muy resistido, que no gozó de mucho reconocimiento en vida. Su obra se mantuvo oculta, desconocida para el público. Sin embargo, ya sea por su particular estilo literario, por sus artículos provocadores o por su papel fundamental en la lucha por las libertades sexuales, su legado es diverso y vasto. Su herencia es enorme, pero podría haber sido mayor. El tema es que Berlónguer terminaría siendo víctima del SIDA, una enfermedad que en esa época hacía estragos. Lamentablemente, esa bomba atómica del deseo de la libertad absoluta que estalló y que diezmó y torturó y arrasó con nuestra comunidad, con nuestro colectivo, con nuestra dignidad, no pudo con la maravilla de la resistencia. Algunos cayeron, esos hoy son nuestros chamanes, nuestros guías. Y las que seguimos fue porque pudimos, no sé, milagrosamente también. En Brasil, Berlónguer realizó un doctorado en antropología, coronado con un ambicioso estudio sobre la prostitución masculina en San Pablo. Sin embargo, a fines de los 80, su interés por los temas sexuales fue decayendo y comenzó a frecuentar las reuniones del Santo Daime, un movimiento religioso que se basaba en la ingesta de la ayahuasca, una hierba alucinógena selvática. Su nuevo objetivo era abandonar el cuerpo individual y salir de sí. Santo porque entonces le dieron situado en un contexto religioso
Daime quiere decir dame, o sea, dame tú, santo. Quiere decir simplemente que le diera la posesión esta de la experiencia intensa del yagué, que es una liana selvática mezclada con otra planta. Ajá. Y bueno, entonces Néstor iba a estas reuniones, yo también iba cuando estaba en San Pablo. Y el asunto es que cuando él, fue manifiesto que tenía SIDA, él también pensó que con la planta se podía curar, porque claro, uno ahí piensa en todas las posibilidades. Y bueno, entonces también creo que la última etapa lo consumió un poco también con esa esperanza, si se quiere. La época que más discutimos fue cuando decidió dejar el tratamiento e incorporarse al tema del Santo Daime. Aquí, donde lo acompañé, que era el último lugar en el cual yo quería estar, pero lo acompañé, digamos, quise ver qué era lo que pasaba con eso. Él creía, ya a esa altura, tenía una cosa así mucho más mística, que era rara para mí desde su formación marxista, y yo no lo podía entender. Ya enfermo, casi había renegado. Hay una frase que dice, bueno, en última instancia, es decir, la homosexualidad no era tan importante, o algo de eso, dice. Él estaba en la droga y en la mística. En 1989, mientras cursaba un posgrado sobre el culto del Santo Daime en Francia, Perlonger se enteró que tenía HIV. Hasta ese entonces había relativizado aquella enfermedad que cada vez causaba más muertes en todo el mundo y que aún no tenía una cura efectiva. Incluso había escrito un libro titulado El fantasma del SIDA, en el que aseguraba que todo era un invento para vender medicamentos y controlar los cuerpos. El tema, su enfermedad, y él escribió sobre su enfermedad. Sí. ¿Qué conversaciones tuviste vos con él con respecto a eso? Bueno, él escribió sí un libro sobre el SIDA. Lo que pasa es que en ese momento él no sabía que tenía SIDA, o quizá todavía no lo tenía, y entonces dijo que era un complot de los médicos para vender productos farmacéuticos. Bueno, después se arrepintió mucho de eso cuando se dio cuenta que tenía SIDA. Y bueno, trató de curarse como todo el mundo que tiene esa enfermedad, ¿verdad? Y en ese momento no había tratamientos demasiado adecuados. El SIDA no existe, es un invento de los médicos, contra la medicina. Después se arrepintió cuando él descubrió que el SIDA existía, que no era un invento del imperialismo yanqui. Y ahí, bueno, ahí él hizo su rectificación. Tuvo muchas complicaciones muy rápidamente y estaba muy atormentado, y además recordemos, digo, sobre todo para los que son más jóvenes, que el SIDA hasta 1996 era una condena a muerte relativamente rápida y terriblemente cruel. Yo he visto gente sufrir horrores. Vi a un muchacho de 1,90 m y pico, poco menos de 2 metros, morir con 45 kilos de peso, o sea, el esqueleto con los órganos, o sea, un cadáver en vida. Era muy terrible, una infección tras otra, o sea, gente que fue perdiendo la vista gradualmente en pocos meses, o sea, entonces, digamos, aunque él no había vivido todavía el primer año todo ese tipo de complicaciones, no era nada ingenuo y sabía que lo que le esperaba era atroz, ¿no? Y eso lo superó. Alrededor del año 90 él estaba así muy mal porque había estado en París tratando de terminar un doctorado. Y ahí se dio cuenta que su cuerpo no le respondía como para seguir con esa historia. Entonces volvió a San Pablo. Ahí yo estuve un tiempo con él porque justo tenía una beca ahí para estudios. Y entonces ahí lo impulsé mucho a que siguiera escribiendo poesía. Logré que terminara un libro. Tampoco tenía, por supuesto, en aquella época computadora. Claro. Yo sí ya tenía, porque yo enseñaba en la Universidad de Nueva York y estaba en Nueva York, entonces le iba pasando los poemas, se los mandaba y así. Entonces terminó un libro y después ahí sí agarró una velocidad grande hasta el momento de su muerte, como una especie de euforia.
Néstor Perlonguer murió el 26 de noviembre de 1992 en San Pablo, víctima de una serie de complicaciones a raíz del SIDA. Tenía apenas 43 años. Se iba el Néstor poeta neobarroso, el Néstor agitador de las libertades sexuales, el Néstor polémico que provocaba con sus artículos y ensayos. Nacía el mito Perlonguer. Esta fama de Perlonguer viene post-mortem, porque él en vida era muy poco conocido. Escribía libros de escasa circulación, y de nula circulación, y formaba parte de grupúsculos muy minoritarios, La gran fama vino después de... La gran fama, siempre como autor de culto, ¿no? Vino de post-mortem. Y bueno, yo reivindico ser uno de los precursores de la lucha contra la discriminación sexual. Él estaba destinado a ser alguien que iba a nombrar las cosas con su nombre más hermoso y posible y con sus resonancias más divinas, mientras hacía encuestas para ganar 100 pesos por día y se detenía y agarraba y escribía en su cuaderno. Entonces, encima, también escribía con su cuerpo, porque era hermoso verlo bambolear y tenía un humor tan ajustado y feroz que, bueno, ojalá otros tuvieran. Y eso todavía está ahora que en este momento vamos a irradiarlo desde este programa, que yo puedo transmitirlo y que va a seguir siempre. Entonces, él simplemente y nada menos es lo que se pretende como algo prodigioso y necesario tanto como la luz, el pan y el buen vino. Por eso, simplemente Néstor Perlonguer, qué placer. A partir de su muerte, la obra de Néstor Perlonguer ha sido revalorizada, recopilada y difundida. Poco a poco, el resistido nombre de Perlonguer abandona el ostracismo y empieza a ganarse un lugar encumbrado en la cultura argentina. Perlonguer, si viviera hoy, viera lo conocido que es en el mundo cultural, cuánto se ha difundido su obra, cómo las nuevas generaciones gays lo toman como una especie de héroe, se podría hacer una estatua gay de él, no lo entendería porque prácticamente fue reconocido un poco y su nombre circuló con un poquito más de amplitud el último 2 años de vida. Él es sagrado en el sentido más silvestre de esta palabra. Perlonguer no es santo, Perlonguer es simplemente un mantra al nombrarlo. Perlonguer fue un pionero en la lucha de las libertades sexuales. Poeta de culto, autor de textos incómodos, provocadores, Perlonguer rompió el molde y no conoció límites a la hora de la palabra. Enchastró el barroco con el lodo del Río de la Plata, lo convirtió en herramienta de lucha, en barroco de trinchera. Hasta el final de sus días, Perlonguer puso el cuerpo para la poesía, para la revolución, para lo que fuera. Su palabra se convirtió en cuerpo, su palabra se convirtió en eco que fluye, que se proyecta, que rebota. Al final, Néstor Perlonguer consiguió lo que tanto ansiaba. Abandonó su cuerpo individual, salió de sí mismo y hoy está entre nosotros. Para este programa de Néstor Perlonguer elegí un poema que pienso que a él le tiene que haber gustado un montón. Un poema de Mario Benedetti, música de Alberto Favero. ¿Por qué cantamos? Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan Buenos Aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos.
Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Si fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta.